Esta mañana conversamos aquí en el estudio con el exministro de Hacienda, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Ignacio Briones. Ignacio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Juan Manuel, Connie? Hola. Encantado, hay batería recargada después de las vacaciones, así que Qué bien, presencial pues. aquí. Qué bien, qué bien. Ignacio, tenemos una cantidad importante de temas. Nos gustaría mucho centrarnos en el tema Trump-aranceles, por el efecto que tiene a nivel global y particularmente para Chile. Pero primero, ¿cuál es tu mirada de la renuncia de Carolina Toá al Ministerio del Interior para ser candidata presidencial? ¿Qué valor le das a esa candidatura? ¿Qué te preocupa? ¿Y cómo la ves en una competencia con Evelyn Matei? Bueno, yo siempre parto por decir que no soy el mejor de los analistas en estas materias, así que por favor, fíltrenme por harto. Yo creo que era como esperado, se decía, se rumoreaba, aclara que la presidenta Bachelet no va a ir. Y me parece que ella es una persona joven, de larga trayectoria, seria, y que forma parte del socialismo democrático, por lo tanto una visión más moderada de la izquierda que está en este gobierno. Y desde ese punto de vista yo valoro, y yo espero que esta campaña que se avecina en todos los actores sea una campaña propositiva, de ideas serias, no de puro eslogan, no de populismo, no de falsas promesas, que se debata con altura de mira, y creo que en esa lógica la ex ministra Toá es un aporte porque uno podrá estar o no de acuerdo, pero es una persona que debate con ideas, debate con respeto, y yo espero que esa sea la tónica. Así que me parece positivo desde esa mirada, y me parece positivo que si es que ella aglutina o es la candidata o le gana más bien, pues yo estoy seguro que va a haber otros candidatos de las coaliciones del gobierno, de las coaliciones de las fuerzas más a la izquierda. Si es que ella logra vencer a esos otros representantes de una primaria, creo que nuevamente toca la tecla de un Chile que va convergiendo a la moderación y que los extremos van quedando atrás. Ojalá sea el caso. Ignacio, fuiste en algún momento precandidato presidencial, participaste de una primaria también. Y déjame preguntar, ¿cómo miras el otro debate que hay dentro de la oposición de tratar de convencer al Partido Republicano de hacer una primaria y llevar candidato único? Y la negativa de José Antonio Kast de querer participar de una primaria y de querer llegar directamente a la papeleta de primera vuelta y por lo tanto con más de un candidato de la derecha. O sea, yo creo que ese va a ser el escenario sin duda que va a ocurrir, porque tanto José Antonio Kast como Johannes Kaiser han dicho que ese es el camino. Y uno lo puede entender, o sea, ellos buscan maximizar los votos de su hueste, de su grupo, y desde el punto de vista estratégico, eso se logra yendo a primera vuelta y que gane el más mejor. Entonces yo no tengo duda que ese va a ser el escenario. ¿Pero crees que puede perjudicar a la derecha? Algunos dicen que en las listas parlamentarias, porque en el fondo esa es la discusión. Si hay una lista única, sobre todo esperando o ante la amenaza de que el oficialismo vaya en una lista única. Entre mayor sea la distancia en el número de listas entre una coalición y el otro, bueno, mayor es el riesgo de perder terreno en aquella coalición que lleva más listas, ¿no es cierto? Ese es el punto. Entonces, si ellos van divididos y la derecha va dividida, bueno, como que se empata, pero también se pierde una oportunidad de haber sacado más. Y bueno, eso es todo el debate, ¿no? Eso es todo el debate, pero creo que en la presidencial está bastante claro que cada uno va a seguir su camino. Eso es lo que han dicho el candidato del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, y me parece que ese va a ser el escenario nomás, no tengo mucho más que decir. Hablemos de economía. Hablemos de economía, pero hablemos de economía a propósito de Trump. Tú posteabas ayer, creo, Ignacio, preguntándote básicamente cuánto afecta a Chile una escalada proteccionista como la que está levantando Donald Trump en Estados Unidos, aunque eventualmente ni siquiera se nos lleguen a imponer aranceles directos, que sigue siendo una amenaza respecto al cobre, respecto del agro, etcétera, pero todavía no hay nada concreto. Y a pesar de que tenemos acuerdos de libre comercio, ¿cómo afecta al mundo y cómo afecta a Chile, a países como Chile, esta escalada, y cómo probablemente también afecta internamente a Estados Unidos? Claro, hartas preguntas. A ver, a mí me toca hacer hartas charlas económicas, y yo hace más de un año que vengo diciendo que el riesgo de un auge del proteccionismo, en esa época el presidente Trump todavía no salía electo, pero estaba en su campaña, o sea, era claro que había un presidente Trump con un proteccionismo recargado. Yo siempre decía que de lejos el principal riesgo externo para la economía mundial y para Chile era este.
Y lamentablemente ese escenario se ha ido concretizando, las amenazas de subida de aranceles grandes, el presidente Trump las ha ido aplicando, y viene la retaliación, o sea, la respuesta de a aquellos países que le subiste la tarifa. Y entonces, también yo decía, con probabilidad 1,5 vamos a tener una guerra comercial, y eso es lo que se está iniciando, y que a ver en qué extensión y cuántos otros países suman, pero eso como dato. Entonces, esto no es solo Estados Unidos. Dos, algunos piensan que a Chile no le pega, porque uno siempre tiende a pensar, bueno, si yo tengo acuerdo de libre comercio, no estoy directamente afectado. Dos cosas. México y Canadá también eran parte del NAFTA. Y bueno, Sí, po, ahí está. ahí está. Pero incluso aunque a Chile no le tocaran las condiciones de su acuerdo de libre comercio, es importante entender que uno pierde igual. Y la razón es sencilla. No porque a mí no me apliquen un arancel directo, digamos, en el cobre, para ponerlo en un ejemplo, yo no estoy exento de costos. Porque ocurre que cuando tú le pones un impuesto, un arancel, por ejemplo, a los autos eléctricos que vienen de China, bueno, el precio de los autos eléctricos se encarece, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, y por lo tanto hay menos demanda por autos eléctricos. Y si hay menos demanda por autos eléctricos, hay menos demanda por nuestro cobre y por nuestro litio. Entonces, ponerle un arancel, digamos, a los autos eléctricos, para ejemplificarlo en ese caso, es ponerle un arancel indirecto al cobre o al litio que produce Chile. Ese es un primer efecto. Un segundo efecto es que todos sabemos, hace hartos años ya en la teoría económica, que el proteccionismo, digamos, afecta el crecimiento, afecta la eficiencia económica, y en algún momento entonces esto se traduce en pérdidas de ingresos, en pérdida de poder adquisitivo de los países, y eso también hace que baje la demanda por aquellas cosas que nosotros exportamos. Entonces, línea para la suma. Chile es un país pequeño y súper abierto al mundo, súper abierto al mundo, como poco. Y una escalada de guerra comercial en el mundo, obviamente que nos pega. Y yo quiero ser bien claro, si esto sigue subiendo nos puede pegar y fuerte, ¿ya? Entonces nos puede quitar crecimiento en una magnitud no menor. Y yo creo que eso es importante decirlo, y empezar a tomar acciones o pensar qué es lo que uno va a hacer al respecto. Hay quienes consideran que igual Chile puede tener alguna oportunidad con esto. ¿Tú no le ves ninguna, ni por efecto sustitución, por ejemplo? Si a Chile Hay no un le po- ponen aranceles, Chile es más barato, etcétera. Hay un poquito de eso, pero es como una compensación dentro de un agregado que sabemos que es malo, ¿ya? Entonces, el agregado completo, digamos, es mucho mayor que esa eventual ganancia que tú tienes. O sea, las personas dicen, oye, ya, si le pusieron por decir algo, un impuesto a un producto agrícola que venía de Canadá, y por lo tanto entra Vamos más caro a Estados nosotros Unidos, con él. entonces puede llegar Chile. Ya, sí, puede ser. Pero que hay que ver el equilibrio general, y el equilibrio general del proteccionismo es malo, siempre ha sido malo. Y acá se da una paradoja, yo también lo ponía por ahí, que es bien curioso. O sea, parece que para algunos el proteccionismo es malo solo cuando viene a la izquierda, que típicamente el que lo ha promovido, pero se quedan mudos o en silencio cuando viene un presidente de derecha. Yo encuentro que eso es una contradicción vital. El proteccionismo es siempre malo. Y sobre todo para un país tan abierto como Chile, donde la apertura comercial está en el corazón de su estrategia de desarrollo. O sea, Chile tiene que ser vocero, tiene que ser un campeón del libre comercio, a mi juicio, en todos los foros internacionales, sin tomar partido por ningún país, naturalmente, pero sí defendiendo una causa que es esencial, desde el punto de vista económico, desde lo que somos como país, que es el libre comercio, y eso hoy día está en entredicho. ¿Cómo habría que entender, cómo entiendes tú como economista la estrategia detrás del el plan de Donald Trump? Lo pregunto porque ya uno entiende aplicar aranceles respecto de productos que eventualmente Estados Unidos podría generar, pero en el 2018, por ejemplo, Donald Trump subió los impuestos a las lavadoras importadas y provocó que en el lapso de 2 años las lavadoras terminaran subiendo en Estados Unidos un 12% su valor, lo que significó que los norteamericanos pagaron más caro por comprar una lavadora. Dicho de otra manera, leía el otro día una cifra que decía que terminó costándole $820.000 por cada puesto de trabajo que logró generar para que se produjeran las lavadoras más caro. O sea, que al final al norteamericano le terminó costando mucho más caro el poder generar un puesto de trabajo. Es decir, ¿cuál podría ser el plan que hay detrás de esta estrategia de Donald Trump cuando parece que la raya para la suma es resta? O sea, a mí me cuesta mucho responder a esa pregunta, porque desde la lógica económica no hay ninguna. No calza, ¿Ah? claro. Los argumentos que se han dado son francamente pobres. Esta idea mercantilista, combatida por Adam Smith en su minuto, de que lo que importa acá es tener un superávit comercial. Eso es basura como argumento económico, no tiene nada que ver. Eh,
lo que importa es poder producir aquello que uno es bueno y cambiarlo por aquello que los otros son buenos y así ambas partes ganan. Eso es lo que importa, así se genera riqueza. Cuando tú haces lo contrario, destruyes riqueza. Entonces, y esa destrucción de riqueza se manifiesta en aquello que tú dices, Juan Manuel, que al final del día los consumidores terminan pagando más caro de lo que hubieran pagado si es que hubieran importado ese bien de otro lado. Y como se afecta la eficiencia económica, se afecta la riqueza también, a la larga se afecta el crecimiento y se afecta el empleo. Entonces, todo mal. Desde ese punto de vista uno no tiene entendimiento. Ahora, recordar que en el primer gobierno de Trump hubo medidas proteccionistas, ya contra China esencialmente, en productos tecnológicos, también hubo algo respecto a México, pero hay que entender que esta vuelta es ultra recargada, o sea, no tiene nada que ver con la primera. Son otros órdenes de magnitud, se abarca todos los bienes, no un puñado de bienes o selectivos como fue antes, respecto a México, respecto a China, respecto a Canadá. Entonces es otro orden de magnitud, pero el antecedente es importante porque hoy día algunos dicen, bueno, estas medidas uno las entiende en el contexto de una medida de presión para que tal o cual país, ¿no es cierto?, cierre su frontera, deje mandarme inmigrantes, que el fentanilo, ya, puede ser, uno podría tomar ese punto. O incluso proteger industria específica, Ah, digamos, también. pero al mismo tiempo cuando tú dices Canadá, después del primer mes de amenaza ya hizo todo lo que le pidieron y le va a seguir poniendo arancel. Entonces, quizás la opción optimista, la mirada optimista es que es para que haga algo más y luego te voy a volver a quitar el arancel. Ojalá ese sea el caso, pero pareciera haber que hay algo más de fondo, porque esto es un continuo. Esto estuvo en la presidencia número 1 del presidente Trump y el argumento siempre ha sido el MAGA, Make America Great Ajá. Again. Vamos a proteger los empleos locales, Claro. vamos a fortalecer nuestra industria. Claro, que se pero ha eso es de perdido. corto plazo porque a la larga tiene los efectos que describía A Juan la Manuel. larga es pobreza, a la larga es destrucción de riqueza y ojo, la gran diferencia, si lo hace un país random en el mundo, bueno, mala, qué pena por ese país, pero cuando es un player tan grande como Estados Unidos, lo que hace Estados Unidos tiene efectos globales y el problema de esto es que va a tener consecuencias globales y en esas consecuencias globales Chile, que es un país tomador de precios, que es un país chico y abierto, va a pagar un costo. ¿Tiene algo que decir, y si lo que tenga que decir, tiene algún efecto realmente hoy día la Organización Mundial de Comercio? Porque ya hemos visto que Canadá anunció que va a recurrir a la OMC, pero da la sensación de que la OMC quedó bastante, digamos, en el siglo XX y no supo cómo adaptarse a estas nuevas realidades del siglo XXI y hacerle frente a un gobernante que está jugando póker. Lo que pasa es que todo el multilateralismo post Segunda Guerra Mundial, de nuevo, tiene players de primer orden y de segundo orden. En el primer orden y el primerísimo orden siempre ha estado Estados Unidos. Lo que pasa es que a Estados Unidos solía estar siempre alineado con la defensa del libre comercio. Entonces, es primera vez que el player que podría tener poder de veto, por así decirlo, de facto, se va para el otro lado. Es el que provoca el problema. Claro, pues, y eso es lo que hace todo esto distinto y lo que ha generado tanta ruido, tanta confusión. Fíjate tú que, aparte de la caída de los mercados ayer, en Estados Unidos hay expectativas, ¿no es cierto?, de disminución del crecimiento. Incluso la Fed de Atlanta sacó un indicador que puede haber recesión en el primer cuarto, en el primer trimestre. El índice de volatilidad mundial de los mercados, el VIX, uno de los indicadores, bueno, subió a las nubes. El índice de incertidumbre política y económica de Estados Unidos, medido por el Fed, también está en niveles históricos. Solo se vieron en la pandemia o en la crisis subprime. Y todo esto autoinducido. O sea, hay mucha incertidumbre respecto a tu pregunta. O sea, ¿qué significa esto? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el sentido? Y cuando los actores de mercado no le encuentran el sentido, bueno, empiezan a paralizar sus Claro. ilusiones, veamos qué pasa, para dónde va, ¿te fijas? Y cuando pasa en Estados Unidos, el impacto es mundial, si ese es todo el punto. Ahora, ¿qué mensaje le mandarías a Ignacio Briones? Y no te lo digo solo desde el punto de vista político, sino también académico. A los que están mirando con cierto apetito de copia a Donald Trump desde Chile. No, yo creo que a mí me parece que las copias en general no son muchas veces el camino a seguir. No siempre tiene que ver la realidad que uno tiene. Pero en este caso, o sea, pensemos simplemente en lo que estamos hablando. ¿Le vamos a copiar el proteccionismo? O sea, eso es destruir el modelo de desarrollo de nuestro país, que es basado en el libre comercio. Chile tiene que ser el campeón del libre comercio en todos los foros internacionales, junto con sus países afines, con el Asia-Pacífico, con Nueva Zelanda. Es un camino muy peligroso, y me parece que lo otro es que es un riesgo que uno está viendo en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Yo creo que aunque sea contraintuitivo,
y volviendo a tu pregunta a propósito de la campaña presidencial y todo, es muy fácil destruir instituciones, es muy fácil deslegitimar instituciones, pegarles, porque rentabilizan el corto plazo políticamente, pero es el camino que destruye las democracias de los países, es el camino, esa es el arma del populismo. Nosotros en Chile hemos tenido un deterioro institucional, pero seguimos gozando de instituciones sólidas. Y uno tiene que fortalecer esas instituciones, por supuesto criticar cuando hay problemas y corregir, porque si no se desprestigian, ya dice que estamos en la roda, pero pegarle y pegarle gratis a las instituciones, como hemos visto en otros países, donde se empieza a poner en entredicho la separación de poderes. Es un camino súper peligroso que termina destruyendo a los países, y ojalá este sea como un mínimo común de todo lo que veamos en las campañas presidenciales, porque de un tiempo a esta parte hemos visto de lado y lado eh, posturas que van mucho más allá de la crítica razonable y que termina minando nuestra institucionalidad, y eso es malo. Ahora, con bastante más énfasis en el caso de dos candidaturas de la oposición hoy día, que son las de Johannes Kaiser y de José Antonio Kast. El otro día, sentado acá, Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, lo mencionaba a usted, Ignacio Briones, diciendo que le preocupaba la figura de mano derecha o de cercano que tiene a Elín Matei, porque Ignacio Briones se jactó de no votar por José Antonio Kast, y que cuando escucha hablar a Elín Matei de unidad, dice, bueno, entonces pastoree un poquitito a los propios, porque ¿qué sacamos de hablar con unidad cuando Ignacio Briones sigue criticándonos? Mira, ¿y qué quieres que te diga? Yo no entro en ese juego tan... Me parece rasca ese juego. Me parece como de dime y direte. Solo preguntaría, ¿quién instaló la idea de una derecha cobarde y traidora? ¿Ya? Entonces, no hay que tener la epidermis tan fina. Y no es que yo me jacte, a mí me han preguntado si yo voté por José Antonio Kast, y públicamente cuando me preguntan dije que no, que voté nulo. Y no lo volvería a hacer tampoco. Mira, cuando José Antonio Kast se presentó en ese entonces, yo lo dije en una entrevista a La Tercera, no tenía ni programa. A mí eso no me parece serio. Entonces, bueno, pero eso ya pasó, da lo mismo. Y el presidente del Partido Republicano creo que dijo otra cosa también, que yo señalaba que ellos eran un atentado a la democracia o algo así, una amenaza. Creo que parte de lo que nos pasa hoy día es que se pone arriba de la mesa falsedades. Eso es parte de la política. Yo instaría a que el presidente del Partido Republicano me muestre dónde he dicho eso, porque jamás lo he dicho. No es mi estilo y además no lo creo. Pero lo dejo ahí para no entrar en ese problema que no me parece irrelevante. Déjeme preguntarle, Ignacio, antes que se nos vaya el tiempo, uno de los debates que hemos tenido en los últimos meses es el manejo fiscal. Y la sobreestimación de ingresos, los cálculos respecto del año pasado, los gastos, la recomendación del Consejo Fiscal Autónomo. Usted fue ministro de Hacienda. Si quiere responder esta pregunta, ¿tiene una evaluación del actual ministro de Hacienda respecto de este punto? Y lo segundo, más allá de la evaluación que tenga el ministro Mario Marcel sobre ese debate que quedó puesto arriba de la mesa y con esa recomendación, que además es bien severa del Consejo Fiscal Autónomo. El ministro, yo siempre le dije públicamente, partió muy bien. Le tocó implementar el ajuste que se acordó en el gobierno del último año, el gobierno del presidente Piñera, que de hecho venía, y esto habla muy bien de la política, entre paréntesis, venía del acuerdo COVID 2020, que a mí me tocó firmar y impulsar, donde se comprometió a eliminar todo el gasto transitorio post pandemia. Y eso se honró en el Congreso, en la discusión de presupuesto, cosa que no es nada obvia. Generalmente cuando los gastos son transitorios, la gente le gusta y se mantiene. Y se mantienen, claro. Entonces eso es notable, y al ministro le tocó la tarea de hacerlo, y eso no es fácil, así que chapo. Pero es indudable que las cifras de déficit fiscal, no solo el 2024, el 2023 son malas. Y ahí hay obviamente una crítica que hacer. O sea, entre el 2023, respecto a lo que se presupuestó, tuvimos un déficit estructural de 0,6 puntos del PIB por arriba, o sea, peor. ¿Ya? Si usted le agrega el 1,3 que se nos pasamos en el 2024, son 2 puntos del PIB en 2 años. Eso es gigante, o sea, esto no se puede minimizar, el propio ministro Marcel lo dijo. Y yo creo que ese es un error grande, y que hay que corregirlo urgentemente. Yo lo he hecho muchas veces. Hemos ido debilitando el ancla fiscal, no solo en este gobierno, hace 10 años que tenemos déficit estructurales sistemáticos. O sea, algo nos pasa que sistemáticamente estamos gastando más de lo que nos ingresa. Y claro, uno va poquito a poquito, imperceptiblemente, pero así va aumentando la deuda, y es lo que nos ha pasado. Entonces acá es fundamental hacer un ajuste doloroso,
de una vez, explicándole de cara a la ciudadanía, porque los ciudadanos en sus hogares son ministros de Hacienda, administran el presupuesto familiar y saben que no pueden vivir de prestado, saben que cuando los contextos cambian tienen que ajustar su gasto, tienen que ajustar sus prioridades. Lo mismo tiene que hacer el Estado y hay que decirlo pan, vino, vino. O sea, acá va a haber que hacer un ajuste duro. No hay otro camino. El resto es chiva. ¿Qué puede sufrir producto de ese ajuste duro? ¿Dónde hay que estar conscientes como país de que un ajuste cercano a los 1.500 millones, que es lo que recomienda el Consejo Fiscal Autónomo, porque va a tocar? ¿En qué se nota? Es que, ¿sabes qué, Connie? Es más que eso. Es bastante más que eso, porque los 1.500 millones del Consejo... No, yo digo como desde, digamos. Es que ponerlo en perspectiva, porque aquí está el punto de fondo. 1.500 millones dijo el Consejo Fiscal Autónomo. Sí. Eso es un poquito menos de 0,5, es como 0,4 puntos del PIB, ¿ok? Pero resulta que el gobierno, que tenía una meta de 1,1, ya está planteando 1,7. O sea, ya está pasado en 0,6. Ya, hagamos el ajuste del CFA y en el fondo está en 1,3. ¿Ah? Entonces, igual seguís pasado. Claro. Pero el tema de fondo no es el punto de fondo, es que nuestro país tiene que pensar con ambición en volver al equilibrio estructural. Acá yo con mea culpa y me hago parte de la crítica, autocrítica también, porque yo fui parte de un gobierno y fui ministro de Hacienda. O sea, nos acostumbramos a que en todos los gobiernos las metas son de déficit estructural. Y nuestra meta tiene que ser de equilibrio estructural. Eso es lo que tenemos que poner en la mesa. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Más allá de los 1.500 millones, lo que nosotros tenemos que hacer en los gobiernos que siguen es que si este año vamos a tener un déficit de 1,7, yo creo que va a ser cercano a 2, ¿ah? Hay que ponerse la meta creíble de llevarlo a 0. No se puede hacer en un año, ojo. ¿Ah? Pero sí en 4, y en 4 es difícil. Y para que ocurra, tú necesitas un acuerdo presupuestario con las fuerzas políticas, porque yo te voy a decir la verdad como es. Uno puede decir voy a reducir todo lo que quiera, pero el momento de los QO, el momento del presupuesto, cuando tú tienes que cortar tal o cual programa, tienes el grito en el cielo del mundo político, de tu sector y el del frente. Y eso tranca todo. O cuando pones a hacer ajustes, y recortas tal o cual partida, me tocó verlo, siempre llega alguien a reclamar que la fiscalía que le cortaron no sé qué, que la salud, que cultura, que los bomberos. Bueno, de eso se trata, de recortar gastos, ¿no? Entonces eso requiere, para poder hacerse, entendámoslo bien, requiere ambición, requiere llevarlo a 0, en el sentido de Valín Maitén tiene toda la razón. O sea, acá hay que hacer un ajuste grande y de entrada, ¿ya? Pero hay que habilitarlo a través de un pacto que digamos, ¿saben qué, chiquillos? En Chile tenemos un problema fiscal hace rato. No es de un gobierno, no nos echemos la culpa. Ahora, es de todo. Arreglémoslo posibilidades entre todos, pero no podemos seguir engañando a la ciudadanía porque esa cuenta al final la paga la ciudadanía. Claro, pero Ignacio, perdona, es que hay alguna posibilidad, entendiendo cómo es hoy día el Congreso no es como era hace 10 años, ni hace 15. El Congreso hoy día está dividido, atomizado, tiene, digamos, una multiplicidad de actores que velan por su propio interés y llevan agua a su propio molino. Es difícil, pero hay cosas, fíjate, que uno logra acuerdos. O sea, perdón, es que estoy pensando en esto. Estados Unidos es un país bipartidista fundamentalmente, y aún así el presidente Donald Trump tuvo que poner a una figura como Elon Musk a hacer ese ajuste en Argentina, que no tienen el problema de la multiplicidad de partidos como lo tenemos nosotros en el Congreso. El presidente Milei tuvo que entrar con una motosierra. Sí, pero hay varias que estamos mezclando cosas. Yo tomo tu punto, que es súper difícil, porque ya lo hemos hablado acá, siempre lo hemos hablado acá, ustedes son fan de este tema, la atomización política que tenemos dificulta todo, ¿ya? Pero quiero invitarlos a pensar que un ajuste del calibre que se requiere hacer implica cortar hartas cosas, implica sacrificio, ¿ya? Y eso, a menos que tú tengas mayoría parlamentaria, que cosa que no ocurrió, requiere de un acuerdo para hacerlo creíble, porque si no, todos los gobiernos dicen... Y duradero. Todos los gobiernos dicen, oye, voy a reducir el déficit fiscal, y no cumplen, porque se encuentran con este muro. Eso es todo lo que estoy diciendo, pero no digo que sea fácil. Segundo, no mezclemos peras con manzanas. Lo que ha hecho el presidente de Argentina es muy notable, pero acá esto se dice poco. Ellos tienen un instrumento que nosotros no tenemos en nuestra institucionalidad, que es poder gobernar por decreto durante un año. Claro. ¿Ya? Entonces han hecho una muy buena pega de identificar qué cosas recortar, qué cosas mejorar en materia regulatoria, qué cosas simplificar y cómo, pero tienen ese waiver. Nosotros no lo tenemos que pasar siempre por el Congreso. Entonces hay que entender cuál es la realidad que uno tiene. Perdona, y lo que sí, mi argumento no era... No estoy comparando que en Chile se pueda. Lo que estoy diciendo es que los argentinos eligieron un presidente que se atrevió a hacerlo por decreto, porque Macri también podría haberlo hecho y no lo hizo. Eso es lo que digo. Nosotros que nos atrevieron no podemos hacerlo por decreto. Eso es lo que quiero decir. Pero ahora, dicho lo anterior, hay cosas
internamente que sí se pueden hacer y que generan menos ruido, diría yo. O sea, por ejemplo, congelar las contrataciones, ¿ya? Es algo que ¿quién podría oponerse, digamos? Eso lo puede hacer. ¿Ya? Y las contrataciones en el sector, en el público central, suben del orden de 15.000 personas al año. ¿Ya? Perdona, lo que está pasando con la confianza legítima hoy día, que fue lo que instaló la Contralora, puede ayudar en esa dirección. Eso puede ayudar, eso ayuda para despedir. Para despedir, ¿ya? claro, pero incluso, para no tener que contratar de manera indefinida a nadie, digamos. Claro que ayuda. Porque ese es un tema del que no se habla mucho, pero esa cuestión que dejó instalar el Contralor anterior, con el respaldo de la Corte Suprema, es un desastre. En su momento era un desastre porque te obligaba a contratar un montón de gente que tú eventualmente no querías contratar. Exactamente, una camisa de fuerza. Es parte de la explicación del exceso de empleado público. Claro, oye, pero mira, para que tengan una idea en la cabeza nomás, o sea, 15.000 personas al año, en todas las administraciones, no estoy diciendo en esta, en todas, al año, son 600 millones de dólares que tú puedes evitar gastarte, ¿diga? Por cada 15. Por cada 15.000. Por cada 15.000. Más o menos. Ya es harta plata, ¿ya? Lo mismo con los aumentos de grado, los viáticos, las horas extra, cortar a la mitad. Todo eso va sumando. No digo que sea la plata, pero va sumando y son cosas que se pueden hacer. Pero lo estructural necesitamos una cuestión más duradera, más de largo plazo. Dentro de las cosas duraderas, lo hemos hablado acá 1000 veces, o sea, se requiere el coraje y el acuerdo político de cambiar el estatuto administrativo, que es una camisa de fuerza heredada de la dictadura, defendida por la ANEF paradojalmente, que impide gestionar el Estado, si esa es la firme. Yo siento este ejemplo. Imagínense que logro cerrar un programa mal evaluado, ¿ya? Porque tengo la confianza política, cosa que no es fácil, ¿ya? El apoyo del Parlamento. Típicamente el programa mal evaluado, uno que de 100 que usted gasta, al usuario, al ciudadano final le llega 5. ¿Por qué? Porque el resto se quedó en el camino suelto, ¿ya? Pero si yo logro cerrar ese programa, pero no puedo sacar a nadie de ese programa, ¿cuánto plata me ahorré? Claro. Casi nada, ¿no es cierto? Entonces, la verdadera herramienta de gestión es tener un estatuto administrativo moderno, con evaluaciones de verdad. Yo soy partidario de que además esas evaluaciones de verdad, el 5% peor evaluado para la casa, igual que ocurre en cualquier, en esta radio, en cualquier empresa. No veo por qué habría que haber un privilegio. Y eso es parte de este acuerdo. Ahora, lo último yo quiero decir, Connie, Juan Manuel, que la otra pata de esta mesa, una es el recorte de gastos, la otra son los ingresos, y acá se ha dicho muchas veces, pero los ingresos requieren crecimiento, ¿ya? Yo creo que acá tenemos que ser unos talibanes del crecimiento, pasar de la palabra a la acción, ¿ya? Y como dijimos en un seminario reciente, una propuesta que hicimos con Oscar Landerreche, Andrea Butelman y Rafael Berguán, con 13 medidas bien radicales que propusimos, hay que empezar a hacer medidas radicales, duras, que políticamente no son fáciles. Pero así como ya tenemos, por ejemplo, un primer ladrillo en permisología, yo lo aplaudo, bueno, hay que ser súper ambicioso. Yo creo que hay que irse una lógica de permisología en base cero, donde uno diga cuál es el objetivo regulatorio y la regulación tiene que ser por objetivo. Y todo lo que que distraiga ese objetivo hay que podarlo. Pero eso, de nuevo, requiere acuerdos políticos. Es difícil, pero hay que tener esa ambición. El tabú de los impuestos a nivel corporativo, o sea, sabemos que hay que bajar la tasa corporativa, sabemos que hay que simplificar, y en un mundo hoy día más incierto, que es lo que partimos hablando, tiene más valor que nunca dar certeza tributaria. Entonces, yo te diría, el tema de la invariabilidad tributaria, que algunos lo ven así como un mantra de la derecha, saquémonos eso de la cabeza y veamos como una herramienta práctica para traer lo que Chile necesita con ambición y fuerza, que es mucha inversión. Nuestra inversión está parada hace tiempo, ¿ya? Sin inversión no hay crecimiento. Entonces, yo digo, cosas como esas, jugadas, ambiciosas, con meta. Ahora, de nuevo, o sea, uno ve lo que pasa en la industria forestal, uno ve lo que pasa en los salmones, áreas donde tenemos ventajas comparativas. ¿Quién puede entender que la producción en esas áreas está estancada hace años? ¿Quién puede entender que como país no seamos capaces de ponernos una meta que si hoy día estamos produciendo 100, compadre, en 10 años más 150? Y lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer protegiendo al medio ambiente, lo vamos a hacer atrayendo las inversiones. Pero este bloqueo en el que estamos es el peor de los equilibrios. Es el peor de los equilibrios. O sea, nosotros tenemos que proteger el medio ambiente maximizando las inversiones, ¿ok? Y no proteger el medio ambiente porque minimizamos las inversiones. ¿Te fijas la diferencia entre esos dos puntos? Para allá hay que ir, eso se puede, con garra, con ambición, con una mirada de futuro ambiciosa, y requiere una lógica de pactos de largo plazo. Hablamos de este pacto, este acuerdo presupuestario,
Yo soy de los que creo que Chile también necesita un pacto de desarrollo sobre estos mínimos, sobre decir, oye, aquí tenemos ventaja, aquí tenemos oportunidades de creación de empleo, riqueza, podemos hacerlo bien, habilitemos el camino para que eso ocurra. Ignacio Briones, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, exministro de Hacienda, esta mañana con nosotros en Ahora es Cuando. Muchas gracias, Ignacio, por venir aquí a Infinita. A ustedes por la invitación. Un Gracias. placer, como Gracias, Ignacio. siempre. Chao.